Bueno, recuerden que la mayoría de los tumores a nivel de la mayoría de los tumores a nivel del estómago van a estar localizados en todo lo que es la curvatura menor, ¿no es cierto? Casi un 70% de los tumores están en esta zona y más a nivel de la unión antropilórica, ¿no? La zona de transición acá, ¿no? ¿No? Luego tenemos el 25% en la unión cardioesofágica y el 3 al 5% en la curvatura menor, ¿no? La diseminación de los NM gástricos tiene una diseminación hematógena, ¿no? Y es centrípeta, ¿no? De dentro para afuera. Y se pueden dividir incluso en 4 segmentos, ¿no? Que van en este sentido. De tal manera que, como vemos, todas las lesiones a nivel del antro y del píloro por irrigación, ¿no es cierto?, van a diseminar a grupos ganglionares que se van a encontrar en las arterias próximas a al tronco celíaco, ¿no?, la arteria hepática, la arteria esplénica y la gastroduodenal, ¿no? Pero las lesiones que se van a encontrar en la curvatura mayor, en el fundus o el fondo gástrico, ¿no es cierto?, por diseminación, van a ir hacia otros grupos ganglionares, ¿no? Sobre todo los ramos cortos, ¿no es cierto?, van a hacer que a través de la esplénica podamos dar metástasis inclusive hacia el vaso, ¿no? Entonces la distribución de los grupos ganglionares en 3 grupos o 3 estaciones, ¿no es cierto?, nos va a hacer referencia hacia las disecciones ganglionares que vayamos a hacer cuando realicemos una gastrectomía en una lesión gástrica. Lo mínimo que debemos hacer es la disección de las cadenas de la estación 1. Las cadenas van de la 1 a la 6. La estación 2 van de las 7 a la 12, ¿no? Es una disección amplia. Y la D3, que es la disección 3, son cadenas que van de la 14 a la 16, ¿no? Lo vamos a ver ahorita. Por esta distribución que tiene la irrigación gástrica, ¿ya? Recuerden que igual, todas las neoplasias en el estómago nosotros podemos encontrar 3 tipos de neoplasias. Los adenoceas, que es lo más frecuente, ¿no es cierto? Podemos encontrar los linfomas, ¿no? Y podemos encontrar los famosos tumores GIS, o sea, los tumores del estroma gastrointestinal, ¿no es cierto? De ellos, los más frecuentes, los adenoceas, y ahora, desde que se conoce la histología y ya podemos hacer acá diagnóstico de GIS y podemos hacer tratamiento, le siguen los GIS y con poca frecuencia los linfomas. Dentro de todos, el linfoma tiene mejor pronóstico, porque los pacientes generalmente no van a cirugía, sino van a quimio, radioterapia, que la mayoría de las veces es curativa, ¿no? Lo mismo que los tumores GIS, en eso sí hacemos gastrectomía dependiendo de la localización, pero también tienen que ir a tratamiento complementario, ¿no? Entonces la mayoría de los tumores acá van a ser adenoceas, ¿no? La localización más frecuente, como les decía, es en la curvatura menor, ¿no? La clasificación histológica de estos adenoceas van a ser de 2 tipos, ¿no? Recuerden, es una clasificación de Lauren, ¿no?, que los va a dividir en de tipo intestinal y de tipo difuso. Los de tipo intestinal usualmente van a ser lesiones que están localizadas a nivel del antropíloro, ¿no?, cuya estructura es organizada, ¿no?, a diferencia del difuso, ¿no?, cuya localización usualmente va a ser en el fondo y en el cuerpo, y cuya organización, lo que caracteriza a este tipo de intestinal difuso es la irregularidad, sobre todo. Son más agresivas, ¿no? En este grupo está incluido, por ejemplo, células en anillos, ¿no? El más agresivo de las estirpes dentro de las neoplasias gástricas que nosotros tenemos. Y generalmente se presenta en gente jóvenes, ¿no? Muchas veces estamos encontrando pacientes, y nosotros hemos visto 30, 35 años con linitis plástica, con carcinomatosis, ya, ¿no? Existen factores de riesgo y factores predisponentes para la generación de un cáncer gástrico, un NM gástrico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que tengan grupo A, que hayan tenido una gastrectomía,
es cierto? Algunas situaciones de acloridria, ¿no es cierto? Como y la hipocloridria, la atrofia gástrica. Existe un síndrome que se llama Menetrier, en el cual hay es un síndrome pierde proteínas que va acompañado con síndrome, un aumento de volumen, una hipertrofia de la mucosa gástrica, ¿no? Y los factores predisponentes, el más conocido es la ingestión de nitrosamidas, ¿no es cierto?, en los alimentos ahumados. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante endoscopía, y la endoscopía nos da la clasificación, ¿no es cierto? ¿Cómo clasificamos las lesiones gástricas? De acuerdo a Borman, ¿no es cierto? Y Borman también es pregunta de examen. Tenemos 5 tipos, algunos dicen 4. El Borman 1 es una lesión solevantada sobre la mucosa, ¿no es cierto? El Borman 2 es una lesión ulcerada, pero de bordes bien definidos. El Borman 3 es una lesión igual ulcerada, pero de bordes indefinidos, ¿no? Irregular, de bordes indefinidos. Y el Borman 4 es lo que se denomina la linitis plástica, ¿no? Llega hasta la serosa, ¿no? Y la cavidad gástrica lo encontramos rígido. El endoscopista, cuando entra, lo ideal es que insufla aire y agua y el estómago se distienda. Pero cuando encuentran un Borman 4, ¿no?, por la rigidez que tiene, por la tendinitis que genera, el estómago es rígido, no se distiende. Entonces ya es un poco muy avanzado cuando encontramos este aspecto, ¿no? Una vez que diagnosticamos de acuerdo al Borman en un enema gástrico, tenemos la patología obviamente, que nos informa que es un adeno-CA. Nosotros lo que hacemos es la estadificación. ¿Y cómo estadificamos al cáncer gástrico? Lo estadificamos de 2 tipos, ¿no es cierto? Un estadiaje clínico y un estadiaje tomográfico. El estadiaje clínico nos va a llevar a buscar signos de inoperabilidad, ¿no es cierto? Uno de ellos es el famoso ganglio de Virchow, supraclavicular izquierdo, ¿no es cierto? El otro es el ganglio de Ehrlich, ¿no es cierto?, en la región axilar. El famoso ganglio en el ombligo, ¿se acuerdan de ese nombre? El ganglio de la hermana María y José, ¿no es cierto? Ese es el otro ganglio. Entonces, clínicamente, si mi paciente tiene eso, probablemente se trata de una neoplasia avanzada. Entonces, yo ya no le voy a intentar ni siquiera laparotomizar a la paciente. ¿Cuál es otro dato clínico? Que la paciente tenga citis. Si tiene citis, probablemente ya esté carcinomatófico, entonces ya no tiene actividad quirúrgica, la paciente tiene condición quirúrgica. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Tengo que hacer un tacto rectal. Por vía transcelómica, ¿no es cierto?, puede haber metástasis que caigan hacia la cavidad pélvica, generando una pelvis congelada. Entonces yo hago un tacto rectal y encuentro todo el suelo pélvico congelado, duro, ¿no es cierto? Ese es el famoso anaquel de Blumer, o la repisa de Blumer, que es un signo también de inoperabilidad. Y en las mujeres, sobre todo, cuando hay diseminación hacia el ovario, el famoso tumor de Krukenberg, ¿no?, que también son signos de irresecabilidad, inoperabilidad, ¿no? Inoperabilidad. Entonces, este es mi estadiaje clínico. Si encuentro esos signos en mi paciente, pues digo, ya esto es una neoplasia avanzada, entonces le haré lo más paliativo posible. Entonces, yo no voy a plantearle la resección. Y tomográficamente tengo que buscar signos de metástasis. ¿Y a dónde da, en primer lugar, metástasis del estómago? Metástasis hepática. Eso es lo que tengo que buscar, metástasis hepática, ¿ya? Y obviamente voy a ver si es que hay líquido libre, ¿no?, o si es que hay nodulaciones a nivel de cavidad abdominal o peritoneales, ¿no?, que me indiquen que ahí ya la patología está avanzada. Entonces esos son mis criterios de inoperabilidad. Pero si yo entro, mi paciente, imagínense que no tiene ninguna lesión de ese tipo, estadiaje clínico normal, estadiaje radiológico o tomográfico normal, entro pero encuentro una lesión antral que está agarrando, este es el páncreas, que está infiltrando hacia el páncreas, está infiltrando las arterias mesentéricas, a la cava, o se está dirigiendo hacia el retroperitoneo. Entonces, ese es un criterio de irresecabilidad, que se infiltre hacia la parte posterior o que no, que agarre algún vaso importante.
Entonces ya no hago resección, sino una cirugía paliativa, ¿no? Una gastroenteroderivación o simplemente le hago una yejunostomía de alimentación porque ese estómago se va a cerrar, ¿no? Los pacientes posteriormente tienen que ir a quimioterapia de soporte, ¿no? Entonces, como les decía, podemos hacer una antrectomía, ¿no? Podemos hacer una megastrectomía. Si la lesión está en el cuerpo, una gastrectomía subtotal, el 75%, ¿no? Y si está en el cardias, haremos una gastrectomía total, ¿no? Estas son las técnicas de reparación en la I de Rux, ¿no? Podemos hacer antecólica, como acá, por delante del colon, ¿no es cierto? O podemos hacer la retrocólica, a través del mesocolónico podemos pasar esta zona, ¿no? Y esta es la cadena linfática que nosotros vamos a determinar, que tienen que aprendérsela porque esta es pregunta de examen también. Si les preguntan esto, tienen que memorizarla esta porque... hasta el grupo 6 es recontra fácil, ¿no? Ustedes se ubican en el estómago y tenemos cardial derecho, cardial izquierdo, la curvatura menor de la curvatura mayor, suprapilórico e infrapilórico. Hasta ahí es facilito. Esta es la primera estación, ahí termina la primera estación, ¿ya? Esa sería una D1, una disección 1, que podemos hacerlo cuando las lesiones son a nivel del antro pilórico, ¿no? A nivel del antro o del píloro, o cuando estamos frente a un early cáncer. Recuerden que el early cáncer es una lesión que no sobrepasa la muscularis mucosae, ¿ya? Pero así no pase la muscularis mucosae, sí puede haber ya diseminación linfática. Entonces, tenemos que hacer por lo menos una disección, una D1, o sea, llevar estos 6 grupos ganglionares cuando hacemos la gastrectomía. Lo ideal y lo que dicen los japoneses es que debemos hacer una D2 en todos los pacientes con cáncer. O sea, llevarnos hasta la cadena 13, ¿ya? Entonces, el grupo 8 es de la arteria hepática común, el grupo 9 del tronco celíaco, todos al lado derecho, el 10 al otro lado del hilo esplénico, el 11 de la arteria esplénica, el 12 del ligamento hepatoduodenal y el 13 los retropancreáticos. Hasta acá es D2, la disección 2, ¿ya? Del 14 al 16 ya hacemos una resección 3, un D3, que ya es una cirugía muy compleja, una disección compleja, ¿no? Pero el índice de curación es muy alto y el índice de recidiva es menor. El 14 de la raíz del mesenterio, 15 de la cólica media y los 16 los paraórticos, ¿no? Esto tienen que aprenderse, por favor, porque es pregunta de examen. Les van a preguntar, por ejemplo, le dicen, el grupo 8 del grupo ganglionar corresponde a la arteria hepática común, ¿no? Y esto me preguntaron a mí cuando yo di examen. Eso sí tienen que aprenderlo de memoria, ¿no? Muy bien. El tumor gástrico más frecuente en la clínica es el pólipo. Los pólipos adenomatosos, recuerden que pueden ser asiento de neoplasia o no, dependiendo del estirpe que tienen. Y dependiendo del tipo de pólipo que encontremos, porque pueden ser pólipos inflamatorios, pueden ser pólipos hiperplásicos, y los que sí nos deben de llamar la atención son estos pólipos adenomatosos. Pero estos pólipos adenomatosos por sí no son malignos. Tienen que tener otra condición, tienen que ser vellosos, tubulares o tubulovellosos. Por sí mismos adenomatosos no tienen malignidad. Adenocarcinoma, sí, es el más frecuente, ¿no es cierto? A lo largo de todo el tracto digestivo. Linfoma de bajo grado. ¿Qué tipo de linfoma tenemos en el estómago? El no Hodgkin, ¿no? Linfoma no Hodgkin. Carcinoma epidermoide, muy raro que se presente, no es frecuente del tubo digestivo, ¿no? Y los leiomiomas, los rhabdomiosarcomas, los leiomiosarcomas, ahora están englobados en lo que se denomina tumores GIS, ¿no es cierto? Tumores del estroma gastrointestinal, ¿no? Las famosas células de Cajal, ¿no? Y el diagnóstico es a través de biopsia, pero transpared. Una endoscopía, porque estos tumores no están en la mucosa, o sea, tenemos que llegar hasta la submucosa, hasta las células intersticiales o hasta la zona muscular para diagnosticar este tipo de lesiones. Y el diagnóstico de linfoma y leiomioma es por inmunohistoquímica, ¿no es cierto?
no es por AP, anatomía patológica. Entonces el más frecuente es el adeno-CA, es el más frecuente, sí, más frecuente, ¿no? El adenocarcinoma. Una enferma de 51 años fue operada hace 5 por ulcus duodenal practicando gastrectomía. 2/3 con anastomosis gastroduodenal término lateral BIRRO 2, dice. ¿Ya? Se ha mantenido asintomática hasta hace un año en el que se detecta úlcera de la boca anastomótica. Recuerden, factor de riesgo para cáncer gástrico, gastrectomía, ¿no es cierto? Grupo sanguíneo A, ¿qué más? Pacientes que cursan con aclodridia, gastritis crónica, gastritis atróficas, ¿no? Se ha mantenido asintomática hasta hace un año en el que se detecta úlcera de la boca anastomótica. El tratamiento médico correcto hace desaparecer los síntomas, ¿no? Pero en este caso, si dice úlcera, no necesariamente es una neoplasia, ¿no? El tratamiento médico correcto hace desaparecer los síntomas, pero la lesión de carácter benigno, entonces una úlcera péptica, permanece sin modificar. ¿Cuál de las propuestas sería la actitud a considerar? Mantener el tratamiento médico 2 años más con control endoscópico periódico. Lo que acá nos dicen es que está asintomática, ¿no? Se ha mantenido asintomática hasta hace un año en el que se detecta una úlcera en la boca anastomótica. Si ya se presentó una úlcera es porque hay un factor de riesgo, ¿no? Realizar vagotomía troncular bilateral. Probablemente si le han hecho una BIRRO 2, ¿no es cierto? Han hecho una gastrectomía hasta selectiva, pero la troncular se realiza en la parte superior. Seccionar el extremo yeyunal aferente e implantarlo en el haz eferente a 45, eso no se hace. Pues no, a 45 centímetros de anastomosis para evitar reflujo biliar, no podemos hacer. Practicar vagotomía selectiva. En este caso, si nosotros tenemos una recidiva y se trata de una úlcera péptica, ya debemos plantearle una vagotomía. Si hacemos una BIRRO 2, ¿no? Es porque hemos hecho una antrectomía y probablemente ya nos habíamos llevado el ramo gástrico, o sea, habíamos hecho una vagotomía selectiva, ¿no? Si no tendría una cirugía gástrica este paciente, la cirugía electiva para úlcera péptica es la vagotomía selectiva también con piloroplastia. Recuerden asociar piloroplastia a este caso, ¿ya? Resección de la anastomosis gastroyeyunal con la ulceración realizando nueva reconstrucción. No, pues eso es complicado, ¿no? Entonces acá realizamos una vagotomía troncular bilateral, ¿no? Porque acá han realizado una gastrectomía, ¿no? Entonces acá ya se han echado ya los ramos gástricos. Entonces lo único que nos queda es hacer una vagotomía troncular, ¿no? Arriba. Ya tiene su antrectomía, así que ya no nos lleva mayores problemas. Pero si no tuviese el antecedente de gastrectomía, esta sería la respuesta correcta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes entidades no se asocia con mayor riesgo de cáncer gástrico al de la población en general? Gastrectomía por ulcus. El hecho de que tenga gastrectomía ya es un factor de riesgo para que genere cáncer, NM gástrico, ¿no? Reflujo duodeno gástrico, el jugo biliar puede generar displasia en la mucosa gástrica. La enfermedad de Menetrier, como les decía, asociada a una hipertrofia de la pared gástrica con aclorhidria, sí puede generar este síndrome, es un síndrome de pierde proteínas. La anemia perniciosa, ¿no? Recuerden que se genera factor intrínseco a nivel del antro para la absorción de vitamina B12, puede estar asociada, generalmente en estados de aclorhidria, sí puede estar asociada a la presencia de neoplasia, pero la calasia no tiene ningún factor de riesgo, ¿no? para el cáncer gástrico. Entonces acá la respuesta es la E. En la valoración en el servicio de urgencia hospitalario de un paciente con dolor abdominal agudo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Dice. El inicio de la localización y severidad del dolor son útiles en el diagnóstico diferencial.
La historia clínica de inicio, localización y severidad del dolor nos ayuda a determinar qué es lo que está pasando con el paciente. O sea, sí es un dato positivo este, ¿no? La palpación es el aspecto más importante en la exploración física. No será el aspecto más importante, pero bueno, está dentro del arsenal que nosotros debemos realizar pues, para tratarlo. El recuento de leucocitos puede ser normal en procesos inflamatorios abdominales como la apendicitis. Bueno, nosotros no operamos la apendicitis porque un hemograma está séptico o está normal, ¿no? La clínica te orienta casi un 70% del diagnóstico de apendicitis, ¿no? La ecografía es una prueba de imagen útil y cada vez más utilizada en la valoración del dolor abdominal. Nos ayuda bastante, ¿no? Sobre todo a determinar si hay colecciones, líquidos o masas, ¿no? No debe administrarse medicación analgésica hasta que el cirujano valore al paciente porque puede oscurecer el diagnóstico. Podemos demascarar un cuadro de dolor, ¿no? Entonces, ¿cuál es incorrecta? Acá dan como incorrecta esta es la E, pero la B tendría más de incorrecta porque la palpación no es el aspecto más importante, es uno de los patrones, ¿no? Pero acá lo dan como correcta. Está dentro de la evaluación, tanto la palpación, la ocultación, la percusión, ¿no? Estos acápites como el único, el más importante, es solo uno, entonces ya nos dan por negativa la respuesta, ¿no? Porque si nosotros no debemos administrar, cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, ¿no? Que impresione ser quirúrgico, no debemos dar medicación analgésica porque nos puede mascarar un cuadro, ¿no? Con el consiguiente diagnóstico posterior o tardío, ¿no? Y estamos entrando en una apendicitis que podría ser supurada, estamos entrando en una apendicitis necrosada o complicada ya, ¿no? Entonces, esta podría ser la respuesta incorrecta acá, ¿no? Un paciente de 70 años de edad en tratamiento con esteroides por artrosis, dice, acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal, instauración brusca en epigastrio irradiado hacia fosa ilíaca derecha. Un dolor epigástrico hacia fosa ilíaca derecha, es una apendicitis, ¿no? Hasta ahí te está confundiendo. E hilio paralítico, presentando la exploración clínica abdomen en tabla. Digamos, muy pocas veces una apendicitis te va a generar un abdomen en tabla, ¿no? El examen de la sangre, leucocitosis y pruebas de imagen no son concluyentes. Dice, ¿cuál sería la actitud terapéutica más adecuada? Entonces, usuario de esteroides, dolor abdominal, instauración brusca en epigastrio, ¿no? Y abdomen en tabla probablemente sea perforación, ¿no? Colocación de una sonda nasogástrica, sueros y antibióticos, no, este paciente tiene que ir a sala, ¿no es cierto? Alimentación parenteral, omeprazol y antibióticos, no, porque ya estamos pensando en una perforación. Cirugía abdominal accediendo por una incisión de McBurney, no, tiene que entrar a sala, pero la incisión de McBurney es una incisión oblicua en la fosa ilíaca derecha. No nos va a permitir el acceso hacia la zona epigástrica, ¿no? Ya no se hace más Burney ahora, usamos paramedianas o transversas o la famosa Rocky Davis, ¿no? Para apéndice, y no, pues ahora tampoco ya hacemos eso, hacemos apendicectomías laparoscópicas, pues, ¿no? O sea cirugía abdominal accedido por laparotomía media, esa es la más adecuada, ¿no? Cirugía, la incisión mediana suprainfraumbilical es una incisión de laparotomía, nos permite abocar o ver todos los órganos internos. Apendicectomía laparoscópica, no, pues no. Acá les hace confundir, ¿no? Porque mira, epigástrico irradiado hacia fosa ilíaca derecha. Te puede confundir, pero no. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la patología quirúrgica del vaso. Recuerden que cuando nosotros queremos casi un 20% de la población, de manera general, van a presentar vasos accesorios. Así que si nosotros vamos a someter a un paciente con un trasplante, solo el 20% de la población mundial va a tener un vaso accesorio. Y si nosotros vamos a someter a un paciente a una esplenectomía, debemos tener en cuenta la función básica de este órgano, ¿no? Antes de realizar. Y en lo posible, tratar de dejar pues, siembras de vaso a nivel del mesenterio o a nivel del epíplon para que el paciente pueda de alguna manera determinar su función, sobre todo si se tratan de niños hasta por menores de 14 años, ¿no? En los que la inmunidad es importante en estos pacientes. Ahora, la mayoría de los vasos accesorios van a estar localizados en la zona donde está el hilio, ¿no? El hilo esplénico. Recuerden que el vaso está sujeto por ligamentos, ¿no? Tenemos tres que son los más importantes. El espleno cólico, ¿no? Que une el vaso con el colon, el ángulo esplénico del colon. El espleno frénico, pegado hacia el diafragma, ¿no? Y el espleno gástrico, que es en el espleno gástrico donde van a estar ubicados los vasos cortos y la arteria
esplénica, ¿no? Y hay otro que lo une hacia el riñón, que es el espleno renal, un cuarto, que también tiene importancia. Pero estos son los tres más importantes. Entonces, la indicación quirúrgica en el páncreas está dada sobre todo, y la mayoría de las veces, a lo que se denomina traumas esplénicos, ¿no? Y el trauma esplénico es muy frecuente, sobre todo es el primer órgano que se lesiona cuando se trata de un trauma abdominal cerrado en vísceras macizas, ¿no? Entonces el trauma esplénico puede ser de diferentes grados, como lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál de los siguientes es el órgano más frecuentemente afectado en los traumatismos abdominales? ¿No? Traumatismos abdominales cerrados, el vaso, ¿no? Si se trata de traumatismos penetrantes, estamos hablando de víscera maciza, sería el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones de esplenectomía vamos a tener nosotros en trauma? Pero recuerden que la indicación de trauma de esplenectomía en el trauma está supeditada no al grado de trauma que tenga, sino a la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente. Si el paciente está inestable, sacamos el vaso o lo metemos a sala. Si no, no. ¿Ya? Enfermedades hematológicas, ¿no? Por ejemplo, las púrpuras trombocitopénicas, ¿no? La esferocitosis, ya sea porque haya plaquetopenia o ya sea porque haya destrucción de los glóbulos rojos, las enfermedades de Hodgkin, ¿no? Lesiones iatrogénicas intraoperatorias, cuando estamos en una colectomía izquierda, a veces podemos traccionar el ligamento espleno colónico y desgarramos el vaso y ya, pues ahí tenemos que sacarlas, ¿no? O cuando se trata de abscesos esplénicos, la vía de llegada de los abscesos esplénicos más frecuente es la hematógena, ¿no? Es la vía de llegada de los focos sépticos hacia el vaso, ¿no? Entonces, indicaciones de esplenectomía post-trauma, recuerden siempre, no es una indicación inmediata o directa, solamente la inestabilidad hemodinámica nos va a indicar a nosotros que podamos realizar la cirugía del vaso. La tomografía nos va a determinar el grado de trauma que va a tener el paciente, ¿no? La observación en caso de lesión, hasta 5 días, si hay estabilidad hemodinámica, el paciente, luego de la observación, se va a la casita, ¿no? Hemos tenido varios pacientes así, que se van tranquilitos. Indicaciones de cirugía en adulto, inestabilidad hemodinámica. Todo lo que genera inestabilidad hemodinámica, hemoperitoneo. Esto es un volumen relativo. Nosotros hemos tenido pacientes con 1500 o 1000 de colecciones abdominales que no han requerido entrar a sala. Se hace drenaje del hemoperitoneo, el paciente estable, y el coágulo que se ha formado pues hace la hemostasia del caso, ¿no? Necesidad de transfusión de 2 unidades no es una indicación. Progresiva disminución de la hemoglobina o inestabilidad. Esto es lo que nos llama la atención a mí. Inestabilidad hemodinámica es la indicación para cirugía en los adultos, ¿no? En el niño debemos ser lo más conservadores posible, ¿no? Entonces, los grados de lesión traumática podemos tener uno de primer grado, la lesión capsular de 10%, menos de 1 centímetro, del segundo grado hasta 15%, entre 1 y 3, tercer grado mayor al 50%, más de 3 centímetros, ¿no? En el cuarto grado ya involucra vasos segmentarios, hay una devascularización, y el grado 5, un estallido completo con desvascularización total por lesión iliar. Generalmente son traumas severos, el paciente ya casi no llega al hospital así, ¿no? Este tipo de lesiones, ¿no? Los grados 1, menor a 1 centímetro, grado 2, grado 3, y este es el estallamiento esplénico. Recuerden que durante una esplenectomía nosotros tenemos que verificar, o sea, tenemos que tener cuidado que el paciente, si lo vamos a someter a una esplenectomía programada, que reciba su vacuna contra los gérmenes encapsulados, ¿no? Neumococo, hemófilus y meningococo. Y cuando se opera de emergencia, hacemos la esplenectomía, lo más antes posible lo debemos de vacunar al paciente, mucho más si es un niño, ¿no? Entonces, ruptura espontánea de vaso podemos presentar cuando el vaso está normal en mononucleosis, ¿no? Cuando se hace una coloscopía, al tratar de pasar el ángulo esplénico pueden traumatizar. La malaria acá es un ejemplo típico de ruptura espontánea, ¿no? Muy raras veces en la pancreatitis, embarazo cuando se asocia a gel, ¿no? Tratamientos con heparina, endocarditis, lupus, citomegalovirus y vómitos o tos con trauma. Con vaso patológico y enfermedades hematológicas, policitemia vera, leucemia, linfomas, ¿no? Metaplasia esplénica, metástasis esplénica, perdón, amiloidosis, pseudoquistes esplénicos, ¿no? Hidatidosis esplénica que también se pueden presentar y abscesos, ¿no? Cuando existe la indicación quirúrgica hay que intentar conservar el vaso de todos los medios, ¿no? Y si ya sacamos el vasito podemos dejar una siembra, enterramos un pedazo de vaso en el epiplón
y bueno, puede cumplir de alguna manera alguna función, sobre todo con los gérmenes encapsulados, ¿no? Cuando el sangrado puede ser controlado y no existe una lesión intraabdominal, se recomienda la conservación esplénica, rafía o el taponamiento, o a veces le ponemos el capuchón, ¿no? El gorro esplénico, una malla. Intentos de conservación más agresivos, mientras más jóvenes sean, más niños, tenemos que cubrirlos más, porque si no, ellos mueren por infecciones, ¿no? El autotrasplante esplénico con injertos libres no ha probado ser eficaces para mantener ciertas funciones inmunes, por lo que todavía debe ser considerado de manera experimental. Así encontramos un trauma o un vaso cuando se rompe. Entonces el vaso no sale enterito, pues a veces sacamos el vaso ya estrujado, ¿no? Hacemos control vascular y empezamos a desgarrar el vaso. Licuamos el vaso adentro y sale, ¿no? Entonces son los famosos ligamentos. Este es el ligamento esplenogástrico, que es el que va a contener la arteria esplénica y los vasos cortos. Entonces ese es el ligamento importante. Y esto también es pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es el ligamento que contiene los vasos esplénicos? El ligamento gastroesplénico. ¿Mm? Acá atrás el espleno renal, el espleno frénico vendría acá y el espleno colónico acá, ¿no? Acá lo ven. Entonces vacuna en esplenectomizados 2 semanas antes, idealmente de la cirugía, 15 días antes, antineumocócica, antimeningocócica, ¿no? Y para el hemófilus, anti-hemófilus, ¿no? La gripe. Esos son los que deben realizarse. Las siguientes son vacunas que se indican en pacientes esplenectomizados excepto neumocócica, sí, ¿no es cierto? Para hemófilus influenza, para Neisseria meningitis, sí. La antiamarílica, no, pues no es porque le van a ir a la selva. Todas tampoco, ¿eh? A lo que ya no saben, tarapoto sobre todo. ¿Cuál de las siguientes es indicación absoluta para esplenectomía? ¿Absceso esplénico? No. ¿Traumatismo de vaso grado 2? No. ¿No? PTI, si falla el tratamiento médico en la púrpura, ¿no es cierto? Cuando fallan los hematólogos dándole corticoides, sí entramos a hacer la esplenectomía. Falla de tratamiento médico. El hiperesplenismo. El hiperesplenismo es una condición en la que se va a asociar esplenomegalia con falla de dos grupos celulares, ¿no es cierto? Puede haber anemia o puede haber plaquetopenia, o puede haber anemia, leucopenia o plaquetopenia y leucopenia. No hay hiperesplenismo con disminución de una sola línea celular. Para que sea hiperesplenismo tiene que haber 2 líneas celulares disminuidas, ¿no? Y el tratamiento es la esplenectomía, ¿no? Entonces, indicación absoluta es el hiperesplenismo, cuando existen 2 líneas celulares bajas. La causa más común de rotura espontánea en los vasos no traumática es la mononucleosis infecciosa de manera general. Acá, malaria, ¿no? Fiebre tifoidea, no. Lupus eritematoso tampoco. Y embarazo tampoco, ¿no? A no ser que se asocie a maniobras de ayuda al parto, ¿no? Entonces la respuesta es la